Hola, hola. Hemos vuelto con el segundo video de esta introducción a Houdini Effects. Y mm, recapitulando lo que vimos la semana pasada, en el video anterior fue la interfaz básica de Houdini, cómo opera el concepto de context, ¿ya? Y los principales que van a utilizar van a ser el object, el out y material. También vamos a estar un buen tiempo metidos en stage, ¿ya? Images de compositing. Yo no lo he usado tanto porque encuentro que no tiene tantas herramientas como Nuke. Así que no lo utilizo tanto, pero está en libre de investigarlo. Está en libertad de investigarlo. Y que más bien el concepto del contexto OBJ, el context OBJ y el concepto del sublevel, ¿no? O los surface operators. Entonces, en este video vamos a hacer una escena súper simple, ¿ya? Pero es que nos va a enseñar bastante sobre cómo operan los parámetros. Los parámetros, ¿ya? Los parámetros y atributos, sí, los parámetros y atributos de, bueno, acá en Houdini. Y aquí tengo un control general que lo que hace es esto. Puedo controlar la altura, el ancho de las roquitas. Y también, bueno, está todo proceduralizado, entonces, o sea, no es proceduralizado, sino que parametrizado. Sí, está parametrizado. Se puedo definir algunas cosas como, por ejemplo, la cantidad de subdivisiones del tubo. Bueno, un poco con esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos controles básicos para poder hacer esta escenita y ya está listo para poder renderizar y aplicar materiales, ¿ya? Sí, apliqué un ciclograma que básicamente es un bend con un subdivide y el gusto que hice varias operaciones y les voy a enseñar qué es todo esto. Es un archivo nuevo y voy a comenzar. Entonces, primero voy a crear un nodo vacío que es un geometry, ¿ya? Y inmediatamente ingreso a él con la tecla I y con la tecla U puedo salir. Y la tecla I latina y U. Y vamos a colocar column base, ¿no? Houdini no les va a permitir colocar, de hecho no lo permite, no les va a permitir colocar espacios, así que no intente colocar espacio porque lo va a reemplazar por un guión bajo. ¿Ya? También Enter sirve para poder entrar acá. ¿Ya? Selecciono, se queda con un borde amarillo, presiono Enter y entro. Y voy a crear acá, presiono Tab y escribo Box. ¿Ya? Eh, Recuerden que siempre el atajo de teclado que presionan depende de dónde se encuentre el mouse, el cursor. ¿Ya? Entonces aquí Tab funciona, aquí también funciona, pero acá no funciona. Aquí sí, y acá no. Tengo una caja y esta caja voy a dar ciertas propiedades. Voy a ir a la vista frontal por espaciadora 3. ¿Ya? Y necesito que esta cajita esté en el centro que la base de la caja esté justo en nivel cero del grid. ¿Ya? Esta es la vista frontal. Entonces si presiono Enter acá, ¿ya? Puedo mover esto y se van a dar cuenta que esto se está moviendo acá. ¿Ya? Estos parámetros están cambiando. Entonces uno lo puede dejar como o sea, un poco al ojo, hacer esto y barra espaciadora 1, voy a la vista perspectiva. Pero esto no es muy exacto y muy eh, paramétrico que digamos. ¿Ya? Todavía no estamos como entrando al proceduralismo, pero no es paramétrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejarlo. Hice un truquito acá que es muy usado. Es el truco más usado de todo esto. Voy a dejar en 1 y en 0 los valores por defecto. Si no saben qué valor pusieron acá, por ejemplo, ahí pueden presionar acá donde aparece el nombre del parámetro, o donde derecho y le dicen revert to defaults, o control middle mouse button. Selecciono control middle mouse y eh, se reinicia. Entonces lo que voy a hacer es presionar escape para salir de esta herramienta y otra forma de manipularlo es de acá. Entonces, noten que cuando yo presiono Enter, si muevo esto, siempre este punto de pivote se mueve dependiendo de qué tan alto sea este objeto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo voy a colocar, no sé, 5, pero el centro está ahí, entonces yo puedo mover esto y voy cambiando el centro.
¿no? Si le coloco 0, en verdad de aquí hasta acá mide 5, pero la mitad es 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo. Si le coloco 3, por ejemplo, sería 1.5 hacia arriba y 1.5 hacia abajo. Entonces siempre, cada vez que manipulo este valor es simétrico, ¿ya? Entonces lo que yo quiero hacer es que esta cajita, la base, eh, calce con la línea base del grid, ¿ya? Con el nivel 0 para I, ¿ya? El I siempre va hacia arriba. Entonces, lo que puedo hacer acá es decirle, por ejemplo, si le coloco 1, ¿ya? Y acá, si le coloco 0, ¿ya? Queda nuevamente en el centro. Lo que pasa es que le coloco en la mitad de 1, ¿ya? Porque yo necesito que esta persona esté acá arriba. Entonces, si lo muevo ahí, ¿ya? Ahí dice que es 0.49, pero lo más cercano sería el 0.5. Así queda 0.5 y que ahí queda perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer que cada vez que mueva esto, este valor se vaya actualizando automáticamente? O sea, aquí existe algo en Houdini bueno, también existe creo que todos los programas 3D tienen esto. Básicamente copiar un parámetro o enlazar un parámetro. En este caso, en el sistema de Houdini es un derecho sobre el parámetro que quiero que sea el master. Sería como una especie de set driven key en Maya. Con derecho y le digo acá el copy parameter. Y acá donde dice center, le digo paste con derecho, digo paste relative reference. Le digo enter. Y noten que ahí dice channel size E. ¿Ya? Channel significa este canal, el size E es este valor que está ahí. Entonces, si me puso el mouse encima, ahí dice parameter size. ¿Ya? Ahí dice parameter size X, size Y, size Z. ¿Ya? Y el atributo o el parámetro es el valor que se llama size. ¿Ya? Entonces, ahora esto, claro, ahora este valor que dice 6i, ahora también este valor es igual al que está arriba. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque si presiono donde dice center con el botón izquierdo, ahí me da el valor. Entonces, cada vez que... Esto básicamente quiero ver, esta es la evaluación. Entonces, esto es digamos como la expresión, o más bien el canal, y si le doy clic acá, me arroja el resultado. Entonces, claro, si aquí coloco 1, o coloco 3, por ejemplo, luego también me da 3 porque este está mandando este. ¿Ya? Como un set driven key de Maya. O un connection, una conexión entre te manda ese. No es un set driven key, más bien es como es una conexión directa. Pero la gracia de esto es que yo le puedo colocar acá una división acá. Entonces yo sé que en el ejemplo de recién, yo tenía 1 y esto lo subía a 0.5, es decir, la mitad. Quedaba justo en la parte inferior en el centro del grid, en la parte del 0.0 del grid. ¿Ya? Entonces acá se presiona Center, ¿ya? Para que me muestre la expresión con el botón izquierdo. Aquí, no sé si lo coloco dividido o slash en 2. Y lo deja, fíjense, lo deja justo a ras del grid. Ya no está en la parte negativa del grid. Ya no va hacia abajo. Fíjense que está en menos 1. Escape. Un escape salen de esta herramienta. Entonces, si quiero ver qué valor me dio acá, si presiono desde Center, ahí dice 0.5. Entonces, cada vez que yo le diga, por ejemplo, si presiono el botón central acá, vean, hay otra forma de poder manipular esto. El botón central, aparece este menú que es muy entretenido, que ustedes básicamente le pueden decir botón central, lo mantienen presionado y mover el mouse, esto se va moviendo hacia arriba o hacia abajo. Tiene que mover el mouse de forma vertical, perdón, horizontal, y va cambiando, se fijan. Entonces, ahí lo puedo hacer en incremento 0.1 o tal vez en 1. Tal vez cada 10 unidades, ¿se fijan? O cada vez 0.001 unidades, es muy lento. O sea, siempre que le coloque cualquier valor acá, lo que está abajo el centro me lo va a tirar, lo va a dividir por 2, y si eso siempre va a hacer que esto quede en el centro. Perdón, no en el centro, sino que en la parte inferior o en el nivel 0 del eje Y del grid, de esta coordenada cartesiana. Entonces, este es el sistema básico que vamos a empezar a operar acá. ¿Ya? Lo dormimos solamente. Entonces, esa es la base, ¿ya? Y con eso ya tengo la primera como piedra de esta columna, ¿ya? Aquí el size lo voy a colocar 0.2. Y ahora quiero hacer otra piedra. Entonces aquí le voy a colocar box 1. Y box 1 va a estar
Yo generalmente no le coloco el nombre, a menos que sea necesario. Generalmente los grupos le coloco el nombre, pero estas cosas no. Así como lo puedo copiar, puedo hacer una nueva caja en Box. Y si veo acá el icono del display flag, me va a decir que vuelvo a tener otra caja. Y para ver las dos cajas voy a colocar acá un merge. Y ese se conecta acá, y ese se conecta acá. Y si veo el merge, me muestra el resultado final. Um, el tema con esto es que yo necesito que esta caja 2 esté encima de la caja 1. ¿Ya? Esa es me va a servir como base de esta columna. Y ¿cómo le hago? ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es que esta caja, voy a presionar tecla Enter. Fíjense, tengo seleccionado para que funcione con la tecla Enter, debe estar seleccionado. Cuando está seleccionado es porque está con el borde amarillo. Y presiono acá el display flag, que me va a mostrar el resultado final. ¿Ya? Eso es independiente si tengo esto acá seleccionado. O sea, este está seleccionado, pero el que se está viendo es el resultado final. Entonces, la herramienta, el handle está funcionando sobre esto, no sobre esto. Este es el que está seleccionado, así que tengan cuidado con eso. Si veo el resultado final, me voy a dar cuenta que sí. Entonces, fíjense, la idea es que quede justo ahí arriba, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí me da un valor que es un poco más extraño, dice 0,7. ¿Por qué? Porque básicamente esta parte inferior, ¿ya? Está 0,2 unidades arriba, porque acá la caja le puse 0,2 en altura. Entonces, esta caja está 0,2 unidades arriba, más, ¿ya? Eh, más la mitad, ¿ya? Porque este valor que aparece acá, center, equivale a esto, a esta posición. Entonces dice más la mitad de 1, ¿ya? Que vendría a ser 0,7. Por eso dice 0,7. Entonces, si coloco de hecho ahí 0,7, perfecto. ¿Ya? Me queda justo de forma perfecta encima de la caja. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es decirle 0,2, que es la altura de esto, más de aquí hasta acá me da 0,7. Y de aquí hasta aquí es 0,5. De acá es 0,2. La suma me da 0,7. ¿Cómo hago eso ahora de forma automatizada? ¿Ya? ¿Cómo hago que esto siempre esté acá? Entonces, lo que yo debería hacer es que el centro siempre, ¿ya? Este valor siempre me dé la altura de esto, ¿ya? No importa qué altura coloque aquí, más la mitad de este valor. Entonces, por ejemplo, si aquí coloco 0,3, ¿ya? Yo necesito que acá sea 0,3 más 0,5 me da 0,8. Coloco 0,8 acá y queda justo arriba. Entonces, básicamente, eh, este valor, si le digo pon derecho, copiar parámetro, selecciono la caja número 2, entonces con la caja número 1, entonces la altura, el size, la altura, le digo copiar parámetro, ¿cierto? De nuevo, lo estoy diciendo de nuevo. Ahora selecciono la caja 2 y aquí en el centro le digo pon derecho y le digo place relative reference, ¿ya? Y ahora quedo con el mismo valor que yo lo estoy colocando acá. Pues si le digo 0,3, esta de acá también tiene 0,3. Pero yo dije que tenía que ser esto, ese valor, ¿cierto? Más, más esto, la mitad de la altura. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar este parámetro, copy parámetro, y pegarlo acá. Si le doy clic aquí, me muestra la expresión. Entonces le digo más place relative reference, ¿ya? Y esto lo voy a colocar entre paréntesis. Entonces abro paréntesis, coloco dividido en 2, cierro paréntesis. Entonces ahora si cambio, por ejemplo, el largo de esto, ahí, acá, ¿ya? Y por ejemplo, lo dejo un poco más clarito. Si cada vez que yo cambie este valor, la caja de arriba siempre va a subir. Miren cómo siempre se va a estar actualizando constantemente. Ahí sí. Para que no apareciera esa herramienta, pero es un escape. Y ahí, fíjense, siempre va a estar como actualizando automáticamente. Entonces ahora lo que puedo jugar sería con esto. Entonces
por ejemplo, este size que está acá, y le puedo decir con derecho, le digo copy parameter y lo pego acá. Sería el largo, el ancho y este sería el largo. Es relative reference. Entonces ahora solamente con un parámetro lo controlo todo. Más bien con este y con la altura. Entonces quiero colocar 0,2. 0,2, ¿por qué? Porque siento que con 0,2 se ve bien. Es solamente eso. Ya, voy a colocarle 0,3. Va a depender del objeto que esté usando. ¿Ya? Y acá hago lo mismo. ¿Ya? Este con derecho, copy parameter y este paste relative reference. Entonces esto es por control directo. Entonces si muevo esto aquí, automáticamente se actualiza el que está al lado. ¿Ya? Y la altura, ahí. La altura va a quedar en forma independiente. Ahí está. Entonces, ¿por qué no copio esa altura sobre esta altura? Porque me gustaría que estos dos tuvieran alturas distintas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sigue? Sigue el cilindro. Entonces coloco un tubo, ¿ya? Y veo acá esto y tengo eso. ¿Ya? Entonces, volviendo a mi ejemplo, yo necesito que el tubo, ¿ya? Si veo el tubo acá, está aquí. Y bueno, aquí tengo ya comienzos de algunos problemas. Por ejemplo, puedo ver el merge, ¿ya? Pero si quiero ver el merge y el tubo, tendría que mostrarlos dos al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa si no quiero verlo, no quiero mezclar los tres elementos? ¿Ya? Entonces presiono la tecla I, con eso puedo, la tecla Y o Y, dibujo una línea y con eso se corta la conexión. Entonces aquí existe el concepto del template, ¿ya? Entonces el template básicamente lo que hace es dejar un nodo visible, pero en modo wireframe. Por ejemplo, este lo voy a dejar en wireframe y el template es este icono que aparece ahí, ese display flag, ¿ya? Con la tecla R también. Perdón, la tecla E. La tecla E es template. Lo dejo template y el que muestro es este, ¿ya? Ese, el display flag, es la tecla Q, no, perdón, la tecla R. La tecla Q es bypass. La tecla R es display flag, ¿ya? Y la tecla E vendría a ser el template. Entonces, fíjense que quedó como en modo template. Seleccionarlo aquí, ahí está. Lo dejo en template, lo dejo visible. Y se noten que quedó como wireframe ahí. ¿Ya? Selecciono la tecla W, se ve el shape con faces. En modo sombreado, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito que eh, esta parte inferior del cilindro quede arriba de la segunda caja. Bueno, esto puede ser un poco confuso porque tengo el grid acá, entonces yo puedo desactivar el grid acá arriba. ¿Ya? Ahí está, lo desactivé y ahora necesito que esto esté arriba. Entonces, básicamente es la altura de esto más la altura de eso, ¿cierto? O sea, esta altura más esta altura, ya. Entonces, si voy acá, tengo altura 0,2, aquí tengo 0,2, entonces podría copiar esta altura, copiar parámetro, ¿ya? Y selecciono aquí el tubo. El tubo tiene un solo parámetro que se llama aquí center. Este no tiene como el size acá, sino que tiene otro parámetro que dice center acá, ¿ya? Y la altura se regula con otro parámetro que dice height. Entonces aquí el center es el que está mandando. Entonces el center debería ser igual a, si esto es 0,2 más 0,2, debería ser 0,4. No podría pensar. Pero lo dejo más abajo, ¿ya? Eh, el tema es que esto es, aquí tenemos 0,2, o sea, esto de aquí arriba sube 0,2, ¿ya? Y de aquí sube otro 0,2, ¿ya? Pero el punto de pivote del tubo, ¿ya? Está acá. Es decir, tiene que ser 0,2 más 0,2 más la mitad de la altura. ¿Por qué la mitad? Porque el punto de pivote se encuentra justo en la mitad de la altura del cilindro. Si la altura del cilindro es 0, en este caso 0,7, le voy a colocar 1. Entonces, yo necesito que esto, fíjense, justo ese 0,4, justo calzó con la parte superior de la caja. Ya, si presiono Enter de nuevo se puede apreciar bien. Ahí.
estos al botón central, el botón derecho, el zoom, o el dolly. Sí, necesito que esto llegue en verdad acá arriba, llegue acá. Entonces tiene que ser 0,2 más 0,2 más la mitad de la altura. Entonces, selecciono la primera caja, copiar parámetro, voy acá y en Center, Paste Relative Reference, selecciono la segunda caja, copiar parámetro, voy acá, le digo aquí, más, Paste Relative Reference, ¿ya? Y debería dar eso. Y ahora más la mitad de la altura del tubo. Entonces más esto, más este height. Copiar el parámetro, pincho en 60 para ver la expresión. Y aquí le digo más, más paste relative reference. Pero esta expresión finalmente lo dejo entre paréntesis. Y aquí le coloco dividido en 2. Y ahí quedó justo arriba. Entonces, si cambio aquí el radius. Bueno, pueden cambiar el radius scale. Ahí está. Y ahora sí lo puedo mezclar con el merge y desactivar el template y ver el merge. Entonces ahora sí, por ejemplo, si selecciono el box 1 y le cambio la altura acá, fíjense que todo sube al mismo tiempo. Selecciono el box 2, lo mismo. Selecciono el tubo y cambio la altura. También siempre la altura nace desde la base, de la parte de la superior del box 2. Entonces, esta es una técnica básica, pero es muy utilizada dentro de Houdini. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... bueno, aquí el tubo, olvidé olvidar algo. El tubo tiene aquí unas propiedades que dice end caps, ¿ya? Y ahí le agrego una tapita y eso. También tiene el rows, que básicamente es la cantidad de subdivisiones. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar un parámetro, un control general, ¿ya? Ese control general lo voy a colocar acá afuera, en el contexto objeto. ¿Cómo lo hago? Con un nodo que se llama null. ¿Ya? Los null básicamente me marcan como, me pueden servir como ayudantes, ¿ya? Para poder colocar parámetros. También me puede servir como puntos finales, como por ejemplo, aquí voy a colocar un null, ¿ya? Y lo puedo colocar aquí entré al nivel sub. Le puedo colocar, en vez de null, le puedo colocar out. Siempre le coloca esta nomenclatura out, geo, call, geo. Ya, out, salida de la geometría de la columna, eso significa eso. Ahí lo marco como la salida final. También muchos hacen lo siguiente, presionan control, le dan clic y ese queda como el que se va a renderizar. Si dan control y clic, queda como... Primero hay que activar otro. Presionar control, darle clic en el display flag y ahí queda con este color morado y este es el que se va a renderizar. ¿Ya? También lo que se hace es colocar igualmente un nodo que se llama output. ¿Ya? Entonces, eso lo dejo ahí y no importa cuál de estos esté seleccionado. Por ejemplo, el que se va a mostrar siempre va a ser este. ¿Ya? Es una manera de asegurarse de que este es el que se muestra. Porque cuando, si tengo el display flag acá y salgo acá y voy a renderizar, ya lo que se va a mostrar finalmente va a ser ese. Pero como coloqué el output aquí, cuando salgo, igual se muestra todo. ¿Se fijan? En cambio, si quito este output, salgo aquí, se fijan que entonces esto les asegura de que, cuando se aseguren que siempre todo el resultado final se muestra siempre, aunque tengan otro nodo seleccionado, ese nodo seleccionado, algo, se va a mostrar siempre todo. Entonces, no lo voy a hacer con esto, todavía no termino de hecho esto, pero sí voy a colocar un par de parámetros para parametrizar esto un poco. Entonces salgo a nivel de OBJK, coloco un null, null, y aquí le voy a colocar este nombre que se llama con... Esto es muy usual que se haga. Yo siempre lo hago solamente
con el objetivo de poder evitar estar entrando en cada nodo una y otra vez para poder controlar parámetros que están en subniveles de DOP o de SOP. Entonces este me sirve para tener un control general siempre a la mano. ¿Ya? Entonces en vez de estar como seleccionando acá cada uno de estos controles y moviendo aquí el size o esto de acá, ¿cierto? Acá la altura, puedo tenerlo todo dentro de un solo control. Se lo voy a seleccionar, voy a ir a las propiedades acá, y acá dice, pincho aquí y aquí dice Edit Parameter Interface. ¿Ya? Presiono este icono del engranaje. Se aparece este cuadro grandote, que al inicio es bastante eh, intimidante porque tiene muchas cosas, pero básicamente se resume así, tengo tres grupos, tengo este, el centro y las propiedades. Entonces, lo que aparece en el medio, el centro, es lo que yo ya tengo, los parámetros que yo ya tengo. ¿Ya? Y lo que aparece acá son parámetros nuevos que yo puedo rastrear a este punto. Y acá aparecen las propiedades de ese parámetro nuevo. Por ejemplo, si selecciono acá, no sé, MISC, selecciono este parámetro y aquí aparecen sus propiedades. Entonces, en verdad ya no quiero nada de esto. Entonces, lo que voy a hacer es pinchar todo. ¿Ya? Y tengo Redshift, probablemente a usted no le aparezca Redshift, a mí sí porque tengo instalado Redshift. Eh, pero lo voy a seleccionar todo y acá con Shift, ¿ya? Aquí hay una opción que dice Invisible, lo selecciona y desaparece. Si le digo aplicar, desapareció. Entonces voy a agregar mis propios parámetros. Aquí hay varios tipos de parámetros, tipo de data, si quieren llamarlo también. Está flotante, vector 2, vector 3, vector 4, integer, label. Lo más utilizados son float y integer. Float e integer. Utilizo el float, que básicamente son la explicación que voy a dar ahora digamos que es un poco incorrecta, pero lo voy a hacer porque es eh, un tema de tiempo, ¿ya? Entonces, pero de tener consideración de lo que voy a decir ahora, no es exactamente lo correcto. Entonces, float hace referencia a parámetros que tienen decimales, como por ejemplo radius, ¿ya? 0.5, ¿ya? Integer hace referencia a parámetros que son en números enteros, por ejemplo, esto, la cantidad de columnas, 1, 2, 3, 4, o la cantidad de, de- de filas, sí, ¿ya? Claro, de la cantidad de filas, dice 2, 3, 4, es un número entero, en cambio estos son números decimales. Ahora, ¿por qué les digo que es incorrecto? Porque en verdad esto hace referencia a valor de punto flotante, ¿ya? Que tienen un nivel de precisión bastante alto. No es como que simplemente sea decimal, ¿ya? Pero más adelante voy a explicar mucho más en profundidad a qué se refiere este float. Por ahora basta con que entiendan que son números decimales. Eso es todo. Entonces, esto lo voy a agregar, pincho arrastro, lo dejo acá, voy a salir de aquí. Y acá aparece el nombre de este nuevo parámetro. Entonces dice name. Le voy a colocar eh, base stone. Base stone. Ya, y el label lo voy a colocar size. Ya, porque hay dos nombres. Un nombre es el nombre interno, que básicamente con el cual lo puedo llamar mediante un comando. Y el label, el nombre, es el nombre que aparece acá. Por ejemplo, lo voy a explicar porque lo vean. Ahí está. Por ejemplo, si me toca el box, ¿ya? Este es el label, ¿ya? Pero el name, es decir, como este nombre que aparece acá, ¿ya? El nombre original que le habíamos puesto. Eso es este nombre, fíjense, si presiono acá, ahí dice, el parámetro dice size, dice parameters, size x. Size x es el nombre interno, con el cual yo lo puedo llamar con un comando o con un attribute wrangle. Pero el segundo nombre que pusimos, que es el label, es lo que aparece acá. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran, en verdad. Eh, vuelvo acá. Entonces aquí, claro, este es el nombre interno. ¿Ya? Entonces, base size.
en vez de colocarle acá este nombre, podríamos colocarle algo más simple. Stone 01, size, colocarle XZ, porque es el tamaño en XZ. De size también XZ. O Stone 01, mejor. Y se le pueden colocar espacios, acá no. Entonces, el tipo de valor flotante, como habíamos dicho, y le voy a aplicar. Y ahora miren, ahí apareció. Entonces me puso ahí, fíjense, dice parámetro, dice Stone 01 size XZ, que es lo que tengo acá. ¿Por qué XZ? Porque voy a regular el tamaño a través del eje X y del Z y no del Y. El Y va a ser la altura. Entonces voy a colocar otro parámetro acá, los rastros, un float. Ya que lo voy a colocar Stone 01 height, nada más. Height y le puedo colocar. Y el label le coloco Stone 01 height. Y le puedo aplicar. Ahí apareció otro. Después hago lo mismo con el resto. Como por ejemplo lo puedo copiar, lo puedo pegar después. Yo acá tengo base parameters. Aquí hago los mismos parámetros. En vez de decirle 1, le digo 2. Acá le digo 2. Enter. Te voy a eliminar. Delete. Antes el 1 al 2. Te voy a copiar. Copiar parámetro con derecho. Base parameters. Ahí se usa el segundo. Entonces esta es la altura. Este es el Stone 2. 2, enter. Y ahí los tengo. Le voy a aplicar. Y ahora tengo 4 parámetros. Para la piedra 1 y el Stone 1 y el Stone 2. Ya, ¿qué me falta? La altura y el radio de la columna, ¿cierto? Entonces hago todo esto. Yo lo coloco column height. Luego darle call height y aquí column height. Aplicar, me apareció. Quiero colocar call radius. Column radius. Aplicar. Ahí está. Y con eso ya tenemos como para empezar esto. Creo yo. Voy a agregar otro, voy a agregar un integer. Eso va a llamar call columns. Columns. Aplicar. Que básicamente este valor que está acá. El tubo dice columns. Pues este, fíjense, parece como una. Está graduado porque esto va son números enteros. En cambio, estos son decimales. Aún más bien número de puntos flotantes. Entonces, yo sé que el tamaño de esto es 1. Esto va a ser 0,5, por ejemplo. La altura va a ser 0,2. 0,2 también. La altura va a ser 1. El radio va a ser 0,1. La cantidad de columnas va a ser 10 por hora. 8. El mínimo. Ya, entonces, ¿cómo o cómo estos van a mandar a todo lo que tengo acá adentro? Ya. Así, selecciono este, le digo ya, Stone, tamaño en XZ, perdón, botón derecho, copy parameter. De acá, selecciono primero este y este es el que, este está mandando a este que está acá y este va a ser controlado por el atributo que coloqué en controls. Entonces lo selecciono, de hecho, y aquí en vez de decirle relative reference, le voy a decir base absolute reference. ¿Cuál es la diferencia entre relative y absolute?
Relative solamente te deja el nombre del canal. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí está este valor es igual a ese canal, dice channel size X. Este channel, este es un canal, y el nombre del parámetro se llama size X. Eh, Eso sería relative reference, pero absolute reference te coloca toda la dirección, por ejemplo, channel obj, que sería esta dirección, controls. Después, ¿qué más sigue? Stone 01 size XZ, que vendría a ser el nombre del parámetro que está acá. Entonces ahora cuando muevo esto, lo controlo. Ahora la altura con derecho, copiar el parámetro, ingreso acá, y la altura vendría a ser esta, con derecho. Aquí ten cuidado, no es clic, ya, no es clic. Y después presiono el botón derecho y decirle paste other, paste absolute reference, porque te va a dejar un 0,2 delante de la expresión. Ya. Sí, lo que hay que hacer acá no es darle clic izquierdo, sino que simplemente inmediatamente botón derecho. Paste other, paste absolute reference. Y ahí lo deja correcto. Después sigue. Ahora, para evitar tener que estar yendo y viniendo con seleccionando aquí, retrocediendo, uno puede hacer lo siguiente. Puedo presionar el botón derecho acá, decirle parameters and channels, y aquí está la opción parameters. Se abre una ventanita aquí con solamente, exclusivamente los parámetros de este control. Entonces me meto acá, y ahora acá que seleccioné me voy a mostrar los parámetros de este lado, pero aquí voy a tener en flotante los parámetros de los controles. Entonces ahora necesito controlar esto. Entonces, stone 2, botón derecho, copy parameter, paste relative, paste absolute reference. Después la altura, copy parameter, paste absolute reference. También se puede hacer así. Por ejemplo, aquí con el tubo, con un height, que vendría a controlar este parámetro, puedo hacer esto. Clic, botón izquierdo, arrastro, lo dejo caer aquí, y aquí me pregunta relative o absolute. La opción que estamos utilizando ahora es absolute, y lo hace igual. Radius, que vendría a ser radius scale. Debe cambiarle el nombre, pero no importa. Radius, acá, absolute, columns, absolute. Eso es más rápido, ¿se fijan? Entonces ahora tengo todo esto parametrizado. Entonces acá te doy 1, 0, 0, 2, el radio está muy bajo. También está muy bajo. Colocar 0,7. Y el radio también le puedo colocar 0,7. ¿Sí? No es radio, sino que es diámetro, pero no importa. Y ahí está la columna. Ya. Ahora, para que ese control no se vea ahí, ya, simplemente lo apago y no se ve. Ese nudo que está ahí. Lo apago y no. Este no tiene que mostrarse, sino que simplemente tiene que seleccionarse para ver los parámetros. Y ahí está mi primera columna parametrizada. Ya. Ya, entonces, ¿qué más podemos hacer con esto? Ya, podemos, una vez que ya la tenemos parametrizada, lo que podemos hacer es jugar un poco con la geometría de esto. Entonces aquí tengo, empiezo con una caja solamente, ¿ya? Con esta cajita. Y lo que voy a hacer es colocar un nodo que se llama mountain. Y eso lo coloco ahí. Lo prendo y noten que se deforma esta caja, pero no queda bien porque no tengo una buena cantidad de subdivisiones. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería que aumentara la cantidad de subdivisiones. Eso haciendo, pero cuando lo hace de forma, ¿se fijan? Si presiono el botón central acá en la Axis Division, aumenta la cantidad de subdivisiones a través del eje X, Y y Z de forma uniforme y no queda bien. Agrega más subdivisiones en este eje que en este, debido al tamaño de la caja. Entonces, lo que podría hacer, podría colocar un nuevo que se llama subdivide. El subdivide básicamente subdivide, ¿ya? Pero noten que
Ahí se agregó. Ahí agrega suficientes subdivisiones con depth de 3. ¿Ya? Agrega una buena cantidad de subdivisiones. Y aquí hay un parámetro interesante que se llama override raise weight attribute. Si lo activo y lo muevo, fíjense que ahí no queda tan redondito, ¿se fijan? De todas formas, aún tengo este problema. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener que decidir. ¿Ya? Voy a agregar cuántas subdivisiones acá. Lo voy a colocar 8. 8 y 8. Los de altura tienen 8. Voy por ahí. ¿Ya? Solo 4. También podría decirle como esto es igual, copiar parámetro, es la relative reference, dividido en 2, y me da 4. Entonces le coloco aquí, copiar parámetro, es relative reference. Solamente tengo un solo atributo que manda, y queda mucho mejor. O sea, acá, dejar así, yo creo que un 20. No coloqué mucha geometría porque se les puede quedar pegado el PC. Voy a colocar aquí un mountain y ahora sí este mountain está funcionando bien. El efecto solamente se va a ver si es que el display flag está prendido, es decir, el ojito que está ahí está prendido. Entonces, esto no está nada bien, se fijan como, no sé, ya qué está ocurriendo aquí. Houdini básicamente se trata de mover puntos, ¿ya? Entonces, si selecciono la caja tiene puntos, ¿ya? No son vértices, son puntos, ¿ya? En En ese punto convergen tres vértices. Un vértice que viene de la cara de arriba, de la primitiva de arriba, un vértice que viene de la primitiva de abajo y el vértice que viene de acá. Y estos tres convergen en un solo punto. Si dibujo... ¿Dónde? No tengo que dibujar nada. Aquí tengo una caja. Tiene 8 puntos. 1, 2, 3, 4. Y los 4 de abajo hacen 8. Si presiono aquí el botón central sobre esta caja, aparece una información. Bueno, acá no aparece porque me lo está mostrando en el segundo monitor. Pero si presiono la tecla I ahí, no la tecla, sino que el display flag I, aquí aparece esto. Aquí aparece la información sobre qué contiene este nodo. Me dice que tiene 8 puntos, ya, lo que habíamos dicho recién. Pero también dice que tengo 24 vértices. ¿Por qué? Porque cada uno de estos contiene 3. Contiene 3, 3, 3, y son 8. 3 por 8 me da 24 vértices. Polígonos y primitivas tiene 6. Ya, son primitivas. Y además tiene esto que es importante, que dice one point attribute, dice P mayúscula, dice 3 valores flotantes. ¿Qué significa esto? Significa que este atributo, ya, es un atributo que almacena la información de la posición de cada uno de esos vértices. Es decir, este es el vértice, no sé, a ver, vamos a ver el número. Este es el vértice 7. Con ese icono que está ahí, ven el número de ese vértice. Vértice 7. Y su posición es, no sé, para X10, para Y02 y para Z-5, no sé. Pero lo puedo saber de forma precisa. ¿Ya? Aquí hay una ventana que se llama Geometry Spreadsheet. Si la abro, aquí aparece exactamente qué es lo que tengo. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, dice que el punto 7 dice que para el eje X dice que tiene un valor 0.35, para el Y 0.4 y para el Z menos 0.35. Estos son la posición de ese punto, ¿ya? De ese punto. Aquí aparecen los puntos. Es la posición de ese punto en el espacio 3D. Y finalmente este spreadsheet lo dejo acá abajo para tenerlo más claro. Entonces lo que hago es presionar aquí esta flechita y aquí le digo Split Paint Top Bottom. Lo activo y acá donde dice Scene View, presiono el botón derecho y le digo Inspectors Geometry Spreadsheet y ahí aparece. Entonces cuando no lo necesito simplemente presiono esta flechita que está acá y baja. Si lo quiero mostrar de nuevo, ahí aparece. También para poder mejorar la experiencia, voy a hacer mejorar la experiencia, sino que optimizar el espacio de trabajo.
Voy a presionar este icono que está acá y ahí me quedé sin. ¿Se fijan? Ahí tengo más espacio. Ese no, porque me gusta ver acá qué estoy haciendo. También lo puedo hacer con la línea de tiempo si es que no la estoy utilizando. Entonces también voy a apagarla y ahora tengo más espacio. Eh, entonces, claro, fíjense, dice que el punto 7, que vendría a ser ese punto, tiene la posición 0,35 para X, 0,4 para Y, menos 0,35 para Z. Entonces, ese valor que decíamos P almacena, fíjense, dice P, el atributo P almacena la posición de esos puntos. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué expliqué eso? Porque el mountain lo que hace es eh, agregarle, dice operación, fíjense operación, dice mountain, dice operation add, añade un ruido a qué cosa, a los valores del atributo P, o a los valores que están en el atributo P. Entonces, voy a volver a dejar esto en 2, que era el original. ¿Ya? Entonces, si veo aquí, selecciono la caja, me dice que el punto 7 que estaba, voy a colocarle cuadro. Ahí sí. Me dice que el punto, ¿dónde está el 7 acá? Ahí está. Me cambió porque cambié la cantidad de subdivisiones. El punto 7 ya, me dice que está, ahora aparece más puntos porque tengo más subdivisiones. El 7 dice 0,5, 0,2, 0,5. Menos 0,5, 0,2, 0,5. Esa es la posición de ese punto. El punto 7. Pero cuando le aplico el mountain, ahora dice que es menos 0,51, punto 21, 31,85 y punto 51 algo. ¿Ya? Se cambió. ¿Por qué? Porque se le agregó un ruido a la posición que está bajo ese atributo P. Es por position. ¿Ya? Entonces, lo que hace el mountain básicamente es agregarle valores, digamos, aleatorios a la posición de los vértices de forma de moverlos. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Y aquí tengo 3 parámetros que digamos que son los más importantes, que generalmente lo van a estar viendo. Uno es el amplitud, que podríamos interpretarlo como la intensidad del efecto, ¿ya? Y el element size, que vendría a ser el tamaño del efecto. ¿Ya? Entonces, esto funciona como la intensidad. El otro parámetro que mencionaba es este, element size. Si este lo dejo como por defecto en 25, y acá donde dice element size, fíjense, voy a cambiar el tamaño de ese efecto, del ruido. Ahora, para poder entender esto mejor, voy a hacer un truquito acá. Esto lo voy a dejar, ver aquí el box original. De hecho, voy a hacer un nuevo box. ¿Ya? Y este box, le voy a colocar acá una buena cantidad de subdivisiones. Voy a desactivar estos visualizadores. No subdivisiones, ahí sí. Y aquí voy a colocar un nodo que se llama Bob, Point Bob. Lo voy a conectar acá. Y esto es básicamente para poder. eh, se puede hacer lo mismo que estoy haciendo con el mounting, pero aquí con esto tengo muchas más opciones. Pero esto solamente lo voy a hacer para poder explicar qué cosa está haciendo este parámetro que se llama element size. Claro, pareciera que está como grande. ¿Sabes? Yo digo que lo agranda, pero da sensación, o sea, intuitivamente no sé qué está haciendo ya. Claro, que ustedes pueden entender de que sí, se está agrandando, pero ¿por qué? Entonces voy a hacer este truquito aquí, ya, con esta caja y este point pop. Entonces, el point pop básicamente es un Bex operator, la B por Bex. ¿Sí? Bex es el lenguaje de programación de Houdini. Lo bueno de este, y ustedes básicamente lo que hacen es colocar un attribute random, es escribir código, ¿ya? Que afecten los puntos o a los primitivos, lo que estén trabajando, ¿ya? Entonces, SFX inventó esta cosa que es este sistemita que es muy entretenido, que básicamente en vez de programar, ustedes colocan nodos en vez de estar programando, ¿ya? Eso voy a ingresar aquí al interior del BOP, ¿ya? Fíjense que recién tenía el OBJ, en nivel SOP, ahora ingresar al nivel BOP. Entonces acá voy a colocar un nodo que se llama Noise, ¿ya? Que básicamente es lo que está haciendo Mountain. Y aquí voy a colocar, creo que es este, y el Unified Noise Static. Ya, este medio pesadito, este no es, pero me va a servir solamente para visualizarlo.
Entonces, lo que yo le estaba diciendo recién era que el mountain lo que está haciendo es agregarle un ruido, ¿ya? Aquí dice noise type, este ruido se lo está agregando, dice add, añadir, se lo está sumando, le está sumando los valores de ruido a los valores de la posición de cada uno de estos vértices de forma de cambiarle esa posición. Entonces, si voy acá, ups, quiero saber exactamente cómo funciona. Entonces voy aquí, el point pop, le presiono el display flag, entro acá y coloco este Unified Noise Static. Entonces voy a hacer la posición de los puntos, lo voy a conectar acá al position. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque me está pidiendo algo. Este noise me está pidiendo algo. ¿Qué cosa me está pidiendo? La posición. Y aquí a position. Incluso tiene unos códigos de colores. O sea, es muy difícil equivocarse porque, fíjate, lo azul va con azul, lo verde va con lo verde. ¿Se fijan? No, no, aunque es a veces, muchas veces, este verde con ese, no turquesa, mucha gente se equivoca porque no, hay gente que no lo puede apreciar, ver la diferencia entre los dos, pero todos dos son distintos, ¿no? Tienen distintos colores. Bueno, entonces ya, P con position y el noise va a ir acá, y, perdón, no ahí, sino que al color, ya, yo quiero ver ese noise acá, como si fuera un color, entonces lo coloco CD es el atributo de color, y ahí apareció, fíjense que se ve distinto ahora, voy a presionar Shift D para quitar el wireframe, y aquí las propiedades, fíjense, aquí dice frequency, ¿ya? Entonces, a medida que voy aumentando esto, fíjense, ahí va apareciendo mi ruido. Entonces, lo que yo estoy haciendo con ese atributo que se llama element size es básicamente cambiar la frecuencia. Si voy acá y le digo, quiero 3D noise, no quiero uno mejor. Si voy a seleccionar este que se llama wordless, que es el que voy a utilizar, no. A medida que aumento la frecuencia, fíjense que se va haciendo más pequeñito el ruido. Es la misma forma, ¿ya? Fíjense ese patrón que tiene, solamente que a medida que lo voy aumentando, se va haciendo más pequeñito, ¿ya? Y después llega un punto que se ve de mala calidad, pero es porque es por la cantidad de puntos que tengo, ¿ya? Por eso aumenté la cantidad de subdivisiones, para poder ver, si no, no iba a poder ver esto. No funciona como una textura. Eh, ¿Se fijan? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es aumentar, fíjense, el valor del ruido, del tamaño del ruido. Y esto es lo que se llama offset, lo que hace es moverlo, fíjense. Lo mueve. Solamente lo mueve. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar algunas modificaciones. ¿Ya? Bueno, perdón, lluvia. Se va acá. Eso básicamente, ¿ya? Eso es lo que está haciendo esos dos valores, ¿ya? El frequency y el offset. Acá se llama frequency, pero acá nosotros lo vamos a tomar como si fuera. Esto lo voy a borrar. El element size que está aquí. ¿Ya? ¿Se fijan? Necesito más geometría, aquí lo colocaba unos 20. Sí. Y el noise type que voy a utilizar es el wireless celular, ¿ya? Y fíjense que el tamaño, mientras más pequeño, claro, no es tan bueno, pero he visto algo más como una roca, ¿ya? Y más o menos funciona bien, pero eh, tal vez podría como cambiar los valores con los cuales estoy afectando esto. Entonces aquí dice range values, ¿ya? O tal vez el amplitude, si bajo el amplitude, ahí no lo afecta tanto. Voy a bajar un poco el element size, ¿ya? Y el range value, bueno, el amplitude si lo bajo y queda en cero, pero es como eso. Quiero deformarlo un poco, no quiero que quede perfecto. También puedo ir acá y en vez de range value, en vez de clic a 0 center, darle un min max y bajar el valor de max value. Fijan como ahí. Jugar un poco con el max, el min, o también puede ser también min range. También funciona middle. Y lo manipulo con este. Middle plus minus range length. Como por ahí. Element size. Creo que por ahí está. No. Simplemente quiero deformarlo un poquito, no quiero cambiarlo completamente. También tiene una opción que aquí se llama fractal. Entonces ustedes pueden darle, por ejemplo, más roughness, menos roughness.
y tiene esta opción que se llama Hybrid Terrain. Terrain o por ahí, o tengo el estándar, o el híbrido que es el que viene por defecto. Y con eso está bien. Al menos se ve un poco más aleatorio. Ahí sí. Entonces, esto lo puedo copiar con Alt. Lo selecciono, presiono Alt y lo muevo y lo copio. Este lo conecto ahí. ¿Ya? Houdini es bastante inteligente para saber cuándo conectar. Entonces, si me poso sobre una. Selecciono el nodo con el botón izquierdo y lo poso sobre una conexión, se va a conectar automáticamente. ¿Ya? Se pincho ese y se está deformando, pero necesito una buena cantidad de subdivisiones. Este le habíamos puesto 20. Este es copy parameter, paste relative reference, paste relative reference. Tengo que colocar dividido en 2. Aumento la cantidad de subdivisiones, 20. ¿Ya? Y este como es un tamaño distinto, lo puedo cambiar acá. Si digo como el mensaje más pequeño, ahí, acá lo mismo. No quiero una gran deformación, quiero algo muy leve. Y lo mismo con este. Si el tubo necesita más rows, más columns. Este yo creo que voy a tener que colocarle otro parámetro aquí a este. Para poder manipular esto de acá, quiero colocarle unos 32. Ahí sí. Este mountain, como el tamaño, como por acá. Yo creo que por ahí está bien. Uy, y tenemos un problema acá, que es básicamente el cap que le puso acá el tubo. ¿Qué es esto? Ya, esta no es la mejor solución, así que vamos a buscar una solución mucho más simple. Hay un nodo que se llama Fill, Polyfill. Se lo voy a conectar acá. Genera eso. ¿Ya? Pero dentro de la opción del Polyfill, aquí le voy a colocar quadrilateral grid. ¿Ya? Queda con eso, pero queda como inflado. Así que aquí el smooth. El smooth es el. Exacto, es el tangent strength. Ahí lo dejo en 0. Y queda planito. Y se soluciona esto. Y ahora puedo seguir jugando con el mountain. O tal vez podría colocar este polyfill después del mountain. Queda mucho mejor. Selecciono acá y creo que tiene mucho esto, así que tal vez el range está muy alto. Yo creo que voy a usar Zero Center y darle un poco más de element size. Y no queda tan. Parece más un árbol, no tanto una piedra. Entonces, y por ahí. Si coloco el valor que no perfecto, es muy bajo. Bueno, aquí lo pienso mover el ruido, el offset. Tiene mucho. Quiero súper bajito, ahí sí. Eso es lo que quiero, no quiero algo tan, tan extremo. Ahí está. Entonces, si selecciono todos estos mountains y los apago, los bypasseo, le hago un bypass, por ejemplo, los puedo seleccionar todos los al mismo tiempo, presionar la tecla Q. Eso es antes, pues empiezo a agregar un poquito de leterización ahí. Bien. Y como hago la estatua que va encima. Mira, esto se trae con otro nodo que se llama también Geometry. O pueden colocar File directamente. File, que es básicamente el nodo Geometry, que dentro tiene el nodo File. Se doble clic a esto y aquí puedo cargar el archivo. Yo voy a descargar este archivo de mi My Mini Factory, del Scandi World. Yo que me bajé ese, el Boost of Nefertiti. Ya, se pueden bajar crear eso. Y acá lo selecciono y aquí las propiedades dice Geometry File, hecho acá. Y esto yo lo tengo ya en una carpeta. Y está ahí.
pero esto es gigantesco. O sea, si me alejo, y ahí está. Si prendo el grid para ver el tamaño, dice que mide 125 metros. Recuerden que esto está en metros. Esto no está tan bien, así que voy a colocar un modo que se llama Match Size. ¿Ya? Y creo que Match Size no tiene rotación, ¿o sí? Voy a intentarlo con esto. No. Um, no, primero voy a colocar primero lo voy a rotar. Bien. Para rotarlo voy a utilizar un nodo que se llama Transform. ¿Ya? Transform. Y aquí en el eje, esto lo voy a rotar en el eje, X, lo voy a colocar aquí 90 grados. Menos 90 grados. Ahí sí. Bien. Y ahora le coloco el nodo que se llama Match Size. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es simplemente decirle, mira, justifica la posición, ¿ya? Soy la vista lateral, justifica la posición a través del eje Y, ¿ya? Pero en la parte inferior, el mínimo. Entonces siempre la parte de abajo va a quedar sobre el grid. Y el target size, aquí le puedes colocar un tamaño y te lo va achicando. También puedes hacer esto. Voy a colocar uno. De nuevo lo voy a hacer 1000, ahí sí. Me equivoqué. No es más sencillo. Aquí le puedo colocar una caja simplemente. Un box. Creo que eso de acá. Y una opción no me lo adoptó. Ah, ya. Scale to fit, ahí sí. Eso me falta. Eso, olvídalo. Entonces tengo el match size, ahí sí. Entonces el match size, ahí le coloqué scale to fit. Y ahí el target size lo dejo en un tamaño de 1 por 1. ¿Ya? Este bounding box lo dejo de un tamaño de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Ya? Entonces, pero hay que activar esa opción, scale to fit. ¿Ya? Y ahora, una vez que tengo esto, utilizar otro transform. No, entonces esto voy a hacer lo siguiente. Aquí se ven las dos cosas. Al final se ve si tengo el file, se ve también la columna. Entonces esta columna la puedo apagar acá, ¿ya? Para ver solamente el busto que cargué acá. O también puedo hacer esto, puedo dejarlo prendido. Lo saqué en mi archivo. Y aquí arriba decirle como, mira, quiero ver solamente no quiero ver los objetos que estén encendidos en nivel contexto como fantasmas, sino que solamente se vea esconder todo excepto lo que tengo seleccionado acá. Se le dice Hide Other Objects. Y queda solamente eso. Entonces aquí tengo el Match Size y lo que yo quiero hacer es, aquí tengo un parámetro que se llama Offset, ¿ya? Que sería buena idea como para manipular esto, ¿ya? Porque si lo veo yo, si lo coloco aquí, por ejemplo, 1, queda justo ahí encima. Entonces ese valor sería interesante como controlarlo con mis controles personalizados, ¿ya? Lo pueden hacer desde ahí o también lo pueden colocar este transform que le puse yo, ¿ya? Y hacerlo desde acá, desde este parámetro que se llama translate ngxi. Entonces, antes de hacer eso, y después del match size, voy a colocar un nodo que se llama. Primero voy a hacer que funcione. Entonces, ¿qué necesito? Voy a ir aquí a la columna y necesito esta altura, que la base del busto calce perfectamente con la parte superior de la columna, del tubo. Entonces, esto dice que el centro es esta base, ¿cierto? Más la altura, que vendría a ser este valor. Entonces yo podría, por ejemplo, copiar esto,
estos valores y sumarle la altura de esto. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer desde cero. Entonces acá no puedo hacer el truco que hice recién. Voy a meter aquí en el file, selecciono de transform, presiono derecho y le digo parameters and channels, le digo parameters. Ahora sí quiero ver todo. ¿Ya? Quiero ver qué estoy haciendo exactamente. Quiero ver todo eso. ¿Ya? Entonces aquí tengo los parámetros del file, que transform. Y lo que yo quiero hacer es que esa columna, la base de aquí, llegue acá arriba. Entonces, básicamente es esta altura más esta altura más esta altura. Ya, son esas tres alturas. Pero esto siempre se toma desde el sistema de coordenadas hacia arriba. Entonces yo debería tomar, por ejemplo, este valor, que básicamente el 6i que tengo acá. Es decir, este. ¿Ya? Y lo podría... no me deja. Así que lo que tengo que hacer es copiar, parameter, aquí transferir, paste, absolute reference. Ahí está. Después se le coloco más este parámetro, copiar parámetro, le digo más, por el derecho, paste, other, paste absolute reference. Y ahí va subiendo, se ve recién acá abajo, ahora subió, ahora está acá a este nivel. Ahora tengo que sumarle la altura de esto. Dice este tubo, entonces esta altura dice 1, copiar parámetro, y yo dice translate, y le digo más paste absolute reference, paste other, paste absolute reference, y ahí está arriba. Entonces, como yo ya tengo conectado todo, cada vez que manipule este parámetro que se llama controls, cada vez que manipule la altura de la columna, se va a ir moviendo automáticamente. De repente esa parte es medio difícil de entender, así que les recomiendo hacerla unas 2 veces hasta que se entienda. Pero básicamente sume esta altura, más esta altura. Pero recuerden que esta altura es básicamente eso está siendo controlado por esto. ¿Ya? Entonces, finalmente esto es lo que controla todo. ¿Ya? Y ahora le voy a colocar el ciclorama. Así que voy a colocar pues, antes de seguir, de llegar a este gusto, voy a corregirlo porque tiene unos problemas. Cuando ustedes vean esta geometría que aparece como un azul oscuro, ¿ya? Un gris azulado oscuro, eso quiere decir que la normal está invertida, ¿ya? Está definitivamente invertida. Eh, entonces, de hecho, si me ingreso aquí al interior de la geometría, me doy cuenta que están invertidas. Ese icono que está ahí es el icono de la normal de las primitivas. Veo que están invertidas, así que le voy a colocar un nodo que se llama Relays. Pero eso antes del match. Esto lo puedo hacer después del match size. ¿Ya? Y además, fíjate, tiene mucha geometría. ¿Cierto? Mucha geometría. Entonces lo que puedo hacer acá es utilizar un nodo que se llama Reduce. Polyreduce. Lo conecto acá. ¿Ya? Y está acá abajo. Voy a ver solamente el busto. Y tiene mucha geometría. Entonces el Polyreduce aquí dice porcentaje a mantener. ¿Cuánto voy a mantener? Voy a mantener el 50%. Pero antes de hacer eso, voy a ver cuánta geometría tiene esto. Si presiono el botón central acá, dice tengo 248 puntos. Ustedes siempre vean esto. Este es el valor que importa. 248 puntos. ¿Ya? O sea, tengo 4096 primitivas, pero el que siempre tiene que estar como más importante es este, puntos. Points. 148.000 puntos. Entonces selecciono esto y acá le voy a decir que tengo la mitad, 50, y empiezo a pensar esto. ¿Y ahora cuánto tengo? Tengo 124.000. Recién tenía 248.000. No tengo la mitad y mantengo la misma forma y es mucho más livianito. Entonces después de ese Polyreduce, voy a ir al transform. Pero el problema es que cada vez que seleccione algo o haga algo con
con esta geometría, este cálculo que hizo recién se va a estar haciendo constantemente. Yo si le coloco 30, por ejemplo, le mantengo el 30%, está pensando, ahora tengo 124 milis, sí, bastante igual, pero es más liviano. Entonces, cada vez que haga algún cambio, va a estar como calculando. Entonces yo ya calculé esto. Lo que voy a hacer ahora es colocar un nodo que se llama Statch. Ya, y Statch es básicamente una forma rápida de poder hacer un catch, de poder guardar como esto en el disco duro. Pero no lo estoy guardando en el disco duro, sino que lo estoy guardando dentro del archivo. Lo que está ocurriendo aquí es que Houdini está leyendo el archivo, le está aplicando un transform, le está escalando, le está invirtiendo la normal, le está reduciendo la geometría y después lo está moviendo a la posición adecuada. Y eso lleva tiempo. ¿Ya? Entonces, para que no se demore tanto en pasar esta información por todos estos nodos, lo que hago es colocarle un nodo que se llama file catch. ¿Ya? Y eso lo puedo guardar como un nuevo archivo al disco duro. ¿Ya? Pero siento que para esta escena o para estos modelos que son tan simples, el catch no vale la pena. Así que utilizo el Statch. El Statch básicamente lo que tiene un puro atributo que se llama Statch Input. Si lo presionan, ahí está. Y ahora este el que vale, tiene 74.000 puntos. Y esto lo puedes conectar, fíjense. Es la Y, lo desconecto y esto lo puedo borrar incluso. No lo voy a borrar porque eh, uno nunca sabe con esto. Así que siempre, al menos yo trato de mantenerlo en algún nodo, pero cuando ya tengo el archivo ya completamente listo, ahí lo borro. ¿Ya? Generalmente lo apago con la tecla Q. ¿Ya? Y ahora este es el nodo y este es el transform, este que hay ahí arriba. Bien. Este le voy a colocar un null para marcar la salida final. Así que le coloco out. PT, salida de la geometría de Nefertiti. Listo. Y ahora tengo todo. Y me falta el ciclorama, el entorno. Voy a colocar un nodo que se llama grid. Es súper simple. Voy a colocarle bkg por background. Ingreso acá y ahí está mi entorno. Le coloco un nodo que se llama Ben. Sumamente simple. Y aquí tiene un atributo que se llama Ben. Y lo está haciendo, creo que lo está haciendo al revés. Sí, lo está haciendo al revés. Entonces esto debería estar para este lado. Entonces lo único que hago acá es cambiar fíjense, bajo por las propiedades, ya que dice Capture Direction. Capture Direction. O sea que dice que lo está haciendo a través del eje Z positivo, o sea, va para allá. Pero ¿qué tal si digo Z negativo? Ahí lo hizo. Le coloco, voy a ver todas las cosas que tengo acá. Ahí sí. Ahí está. Pero claro, quedó fuera de posición. Entonces le coloco un transform para poder moverlo. Ya, presiono tecla Enter, te lo dejo hacia ahí. Y antes de eso le puedo colocar un subdivide. Antes del transform para poder subdividirlo unas 3 veces, queda más suavecito. Y ahí estamos. Y esta es la base. Eso, entonces vimos muchas cosas ahora, sobre todo esta lógica de copiar y pegar parámetros. Ahora este ejercicio lo hice exclusivamente solamente para hacer eso, copiar y pegar parámetros, copiar y pegar parámetros. Y poder entender lo básico de los ruidos. ¿Ya? Básicamente ustedes tienen puntos que están moviendo con un ruido, ¿ya? Y le están agregando un atributo ahí aleatorio a cada posición de cada punto que se va moviendo y se va informando. Y el amplitud, la intensidad, el element size vendría a ser la escala, ¿ya? Y el offset es básicamente, literalmente están moviendo si lo quieren entender así, están moviendo la UV de la textura. Esto no es una textura, es un ruido procedural. Y eso, ¿ya? Por ahora. Entonces, amplitud, element size o frequency, ¿ya? Y el offset. Esto es bacán porque fíjense, de hecho, se puede animar esto. Se puede obtener distintos parámetros ahí, distintas formas, sin tener que hacer nuevas formas, nuevos
Puedo sacar todo a través de un solo tubo, un solo mountain y un loop. Puedo sacar varias, para un for loop, puedo sacar varias eh, versiones de del mismo tubo. Ya, pero este es el básico, así que con esto yo creo que ya tienen. Ah, y acá nuevamente hay que colocar un null. Y null, que colocamos out, column, espacio, geo. Es el que se está bien, es el que se va a mostrar el renderizar. Ahí estamos. Y el objeto ordenado. Eso, entonces, yo creo que en el próximo video ya vamos a comenzar a experimentar con las luces y aplicar materiales a esto. ¿Ya? Y también a seguir colocándole ruido a esto, porque esto, claro, lo voy a deformar un poco, pero en verdad me gustaría tener más cosas acá, más información. Y eso. Así que nos vemos en el siguiente video.